Bien, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bien, muchas gracias por asistir a esta ponencia de su servidor. De antemano, Raimundo, muchas gracias por la invitación. Bueno, haciendo una semblanza general de lo que, de que tengo el gusto de conocer a Raimundo. Bueno, hace un par de años trabajamos principalmente en la Delegación Federal del Trabajo, aquí en la Ciudad de México y actualmente Ciudad de México, que realmente está muy cerca de estas instalaciones en donde, bueno, pues nos vinculamos amplia y con muchísima sabiduría, porque bueno, pues ambos ocupábamos un cargo honorífico, por cierto, no recibíamos ningún peso. Al contrario, era la aportación que nosotros hacemos a este país, a este precioso país, para que tenga realmente un significado especial cada una de nuestras acciones. Raimundo, eras presidente de la Comisión de Vinculación de Escuela-Empresa. Así es, su servidor como presidente de la Comisión de Seguridad e Higiene, y realmente hicimos mucho por esta ciudad. Bueno, lamentablemente ahora los esquemas pues de este tipo de trabajo, bueno, terminaron, y esto implica básicamente hacer este tipo de actividades en pro precisamente de esta ciudad y de este país. Y bueno, esta aportación que yo vengo a hacer es para con los que estén interesados principalmente en la implementación de normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero en el tema específico, porque cada una tiene una especialidad e incluso una jerarquía. Me gustó muchísimo la ponencia del maestro en ciencias Jonathan Aranda, porque bueno, él me da un antecedente previo de lo que es esta ponencia, que está relacionada principalmente con la norma oficial mexicana 020 STPS 2011. Especialmente, vamos a llamarle en el top 10. ¿Esto qué significa? ¿Cuáles son los hallazgos más recurrentes que encontramos específicamente en esta norma oficial mexicana? Bueno, quiero hacer rápidamente un preámbulo desde el punto de vista legal. Recordemos que bueno, nosotros aquí en México tenemos una constitución en donde emanan plenamente todas las leyes. Nosotros con las que trabajamos especialmente es la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Para muchos de ustedes que están actualmente estudiando una licenciatura o una ingeniería, es muy importante que ustedes por lo menos revisen al menos en su vida estudiantil esta ley y su reglamento, Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Van a encontrar aspectos muy importantes asociados justamente a la metrología, empezando incluso de lo que es el concepto de metrología, es decir, la ciencia de las mediciones. Bueno, creo que hay muchos industriales actualmente, de hecho, hago un paréntesis muy breve. Bueno, mi papá, Rodolfo Cruz Hernández, es el primer ingeniero industrial titulado en México. Bueno, tengo ese orgullo de decirlo. De hecho, yo soy ingeniero mecánico, pero con la especialidad industrial, pero nuestros caminos obviamente se fueron por otros lados, y sobre todo a los industriales. Sí es muy importante que revise la ley, porque en los términos de metrología y normalización van a encontrar preceptos muy importantes. Incluso ya la puesta en práctica de la misma ley, que es el reglamento, encontrarán aspectos sustanciales asociados, por ejemplo, a la verificación, a la certificación y a la calibración. Recordemos que actualmente México ya tiene una infraestructura de evaluación de la conformidad de normas oficiales mexicanas, que estas se asocian a estos tres principales tópicos de la misma ley. Ustedes, si quieren, por ejemplo, certificar un arnés de seguridad o un calzado industrial, hay reglas legales las cuales ustedes deben precisamente respetar, porque caso contrario no se les otorga un sello NOM. Por ejemplo, en el caso de los celulares, todos creo que al menos hemos tenido uno en nuestras manos. Todos los celulares precisamente deben pasar por todo un proceso de evaluación de la conformidad, es decir, determinar el grado de cumplimiento de la NOM aplicable a ese producto. Ustedes, si son observadores, encontrarán un dato muy importante relacionado con este sello NOM, por ejemplo, en computadora. Significa que atrás de todo eso precisamente hay un esquema de certificación, de ensayos, incluso en algunos casos de verificación.
Pero yo les vengo a hablar principalmente del tema que está relacionado precisamente con una norma oficial mexicana que es de gran relevancia, pero sobre todo en el caso cuando hablamos de sistemas básicamente de gestión o sistemas de administración dirigidos a la salud en el trabajo. ¿Esto para quién? Para con los trabajadores. Bueno, hecho para los trabajadores y, ¿por qué no decirlo?, también para con los patrones. Creo que por ahí, ya, bueno, sepamos muy claro quién es la parte patronal y quién es la parte de los trabajadores. Así está esencialmente constituido en nuestra propia ley. Es ahí donde tomo muy en cuenta la parte del oficial cuando estamos relacionados principalmente en este tipo de normas. Bueno, también un tip muy importante, vale la pena que ustedes revisen las normas oficiales mexicanas que emite la dependencia, es decir, la STPS, para que sepan exactamente antes que nada cuál es el título, cuál es el año de emisión en el Diario Oficial de la Federación, pero sobre todo los alcances y los campos de aplicación. De ahí creo que se van a dar una idea más clara de cómo se empiezan a fragmentar precisamente las normas que están asociadas principalmente al aspecto de ambiente laboral, al aspecto de salud, al aspecto de seguridad y condiciones, que estas, en el tema de esta plática, realmente, bueno, revisaremos como que con un tecnicismo amplio, específico, pero también de manera muy, muy general. Por ello, yo les traigo justamente la parte relacionada con los hallazgos más importantes que encontramos cuando se hace la verificación de las condiciones de seguridad y funcionamiento de recipientes sujetos a presión, calderas y recipientes criogénicos en las empresas cuando éstas precisamente por sus procesos requieren presión manométrica y sobre todo fluidos que son básicamente peligrosos, como de hecho la propia normatividad así lo enuncia. Por ello les traigo justamente el tema del top 10, por decirlo de alguna manera. Bueno, espero que se alcance a apreciar la imagen. Es una empresa que nos contrató principalmente para hacer la inspección no destructiva de 2 compresores. Bueno, aquí tiene mucho que ver en esta norma oficial mexicana, principalmente el principio de Pascal. ¿Quién me recuerda cuál es el principio de Pascal? Ingenieros. ¿Quién me lo recuerda? Bueno, sintetizado en una fórmula, la presión es igual a fuerza sobre el área. Aquí hay que recordar también que nosotros estamos en este mundo a través de diferentes presiones, es decir, me refiero básicamente a la que nosotros con la que nacemos en este país, en este mundo, que está relacionada con la presión atmosférica. La presión atmosférica, ustedes si lo recuerdan, tiene un peso. ¿Aproximadamente de cuánto? De 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Pero en términos de columna de agua, ¿lo recuerdan? ¿Cuántos metros? 10. 10 metros columna de agua estamos nosotros sosteniendo sobre nuestros hombros y sobre nuestra cabeza. Cuando pasamos de la presión atmosférica, pasamos a la presión manométrica, es decir, cuando esta es superior, por ejemplo, ya aproximadamente a poco más de un bar. Esta empresa principalmente, bueno, para efectos del cumplimiento oficial, que de hecho tuvo una visita de inspección por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la misma Delegación del Trabajo, aquí en la Ciudad de México, bueno, pues nos pide el apoyo para hacer esa verificación. Pero nos encontramos una gran imagen en donde, bueno, hay 2 compresores, que son los que aparecen en la fotografía en color azul. Sin embargo, nos damos cuenta del lado derecho que principalmente encontramos muchos bultos acomodados de alguna manera. Sin embargo, por efectos visuales nos damos cuenta que ya la reja con la que se sostiene el peso de dicho material plenamente perdió la vertical.
Ahí es cuando encontramos básicamente una situación de riesgo inminente, es decir, probablemente no sabemos cuándo pueda suceder, de que esos bultos, más bien, de que la protección pueda ceder y por ende todos los bultos caerían sobre los equipos y pueden causar un siniestro de graves consecuencias, tanto en lo material como en lo humano, pero obviamente en el orden económico. Para no variar, la empresa no tiene seguro. Entonces, es una situación por la que nosotros precisamente hacemos la evaluación, es decir, minimizar los riesgos, que estos son por términos operativos que se trata precisamente de evitarlos, que en otras palabras es evitar condiciones inseguras y actos inseguros. Bueno, hay que retomar unos conceptos que son clave. Bueno, el primero de ellos, que está relacionado con lo que es acto inseguro. Bueno, la definición, van a encontrar muchas definiciones, por cierto, esta es una de ellas, sin embargo, bueno, son todas distintos caminos, pero llegan precisamente al mismo objetivo. Es la desviación a un método aprobado como seguro. Se traduce como exponerse innecesariamente a un riesgo. Bueno, en la fotografía nos percatamos que hay un compresor, bueno, creo que en su gran mayoría los conocen, si no por fotografía físicamente. Ustedes cuando tienen un vehículo y necesita aire, sus neumáticos van ya sea con el talachero o a la vulcanizadora o a la estación de servicio y ahí precisamente les llenan a un inflado según su criterio, ¿no? Cuando decimos básicamente a cuántas libras, pero bueno, ese es un término, déjeme decirles, totalmente incorrecto porque, bueno, técnicamente debe decir a cuántas libras por pulgada cuadrada, pero bueno, pues nuestros cuates, nuestros amigos, los talacheros, ¿cómo nos dicen? ¿A cuántas libras? Bueno, va a depender si lo usamos en ciudad el vehículo o en carretera. Por ejemplo, ponle 28 libras, es un valor típico. Sin embargo, bueno, pues lo correcto es decir 28 libras por pulgada cuadrada. Créeme que él se nos va a quedar viendo con cara de watts, evidentemente, ¿no? Pero estamos hablando que esos compresores, por ejemplo, nos encontramos con esta situación física y real de que, bueno, el dispositivo de relevo de presión, es decir, la válvula de seguridad se encontraba en la parte más baja conectada en esa boquilla, así como lo ven plenamente aquí. Bueno, resulta ser que esa boquilla se utiliza para drenar agua. Bueno, el aceite normalmente cuando es un compresor reciprocante genera humedad por diferencia de peso, se condensa, está en la parte más baja del compresor y por tanto, bueno, de acuerdo a los procedimientos de operación, que de hecho esa es una condición de seguridad, el responsable, el operario, lo que debe hacer es drenarla, pero resulta ser que lo haría a través de esa válvula. Por lo tanto, quien hizo ese acto evidentemente que es inseguro. Bueno, esto conlleva a que generó una condición insegura. Entonces, tomemos en cuenta que el acto inseguro, de hecho, está propiamente enunciado el concepto en el reglamento, es muy importante atacar siempre los actos inseguros. La siguiente, por tanto, corresponde a condición insegura. Bueno, la definición nos dice que es cualquier estado físico de las instalaciones que representa una disminución del grado de seguridad existente. Bueno, esto significa en términos, por ejemplo, de la norma oficial mexicana 020 STPS, principalmente de que la condición insegura es la falta de mantenimiento. Bueno, del lado derecho se exhibe principalmente la fotografía en donde, bueno, como compresores necesitan aire, lo que hacen es succionar todo el sistema de compresión, aire atmosférico. Pasa lo mismo como en el caso del motor de combustión interna. Entonces aquí es muy importante que como condición segura se sigan los procedimientos, por tanto el resultado que obtenemos en el sentido estricto del mantenimiento es un filtro limpio, pero nos encontramos un filtro totalmente sucio y esto coadyuva a precisamente a que se genere la condición insegura. Por tanto, bueno, ahí la empresa está
perdiendo. Eficiencia, bueno, tanto energética, porque el motor opera de manera constante, consume más energía, sin embargo, los resultados son pobres en términos operativos. Bien, pasamos entonces ya de este pequeño preámbulo, y por eso comentaba respecto al tema de nuestro ponente antecesor, es de que, bueno, él por lo menos ya me dio el empujón en relación al marco general, incluso una breve historia de la seguridad y cómo ésta se relaciona en los sistemas de gestión, tanto ambientales como de calidad, que al final de cuentas, bueno, pues son sistemas de gestión integrales. Sin embargo, cuando hablamos de un sistema de administración de la seguridad, bueno, no sé si alguien ha escuchado hablar de los programas de autogestión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahí hay muchas áreas de oportunidad para con varias empresas. Bueno, se los digo de que si alguien se quiere dedicar a este negocio, tiene que conocer las reglas del juego. Y una de ellas es precisamente los programas de autogestión, que son totalmente voluntarios. Sin embargo, tomemos en cuenta de que el patrón, es decir, el centro de trabajo, debe cumplir todo un programa, porque es una cronología y en base a los tiempos se establecen acciones. Y si en esas inspecciones o auditorías plenamente el centro de trabajo no cumple, precisamente lo pueden incluso hasta sacar del propio programa de autogestión, e incluso cuando sucede un accidente. Tiene grandes beneficios, por cierto, bueno, para quitarnos a la dependencia de encima, perdón por la expresión, en términos de inspecciones, es precisamente que rompe los programas de inspección a nuestro centro de trabajo cuando estamos inscritos en dicho PAST. Entonces, en ese programa de autogestión, e incluso no estando en las propias inspecciones que se llevan a cabo dentro de los centros de trabajo por la autoridad laboral, estaríamos hablando que el tema número 1 es recipientes sujetos a presión y calderas. No hay duda, lo primero que van los inspectores o los que van a auditar el PAST se van directamente sobre recipientes sujetos a presión. Por eso, démonos cuenta las lecciones que nos lleva precisamente el tema de la evaluación de la conformidad de esta norma oficial mexicana. Pero quiero darles un pequeño antecedente al respecto, en donde, bueno, antes que nada, como norma oficial mexicana, no es norma voluntaria, esta sí es obligatoria, donde funcionan principalmente recipientes sujetos a presión, generadores de vapor o calderas y recipientes criogénicos. Algo muy importante, si ustedes cuentan con un recipiente atmosférico, está totalmente excluido, es decir, no es evaluable. Sin embargo, aquí hago una recomendación. Bueno, depende del fluido que contenga. Si es, por ejemplo, derivado del petróleo, bueno, hasta ahorita creo que no hay una exigencia oficial en el tema, pero sí hay códigos internacionales en donde, bueno, opcionalmente las empresas pueden certificar sus tanques atmosféricos cuando contienen ese tipo de fluidos derivados del petróleo, petrolíferos, en otras palabras. Bueno, estaríamos hablando, por ejemplo, que del código API 653, ahí se hacen básicamente todas las recomendaciones para la evaluación técnica de estos recipientes atmosféricos. American Petroleum Institute es el API 653. Se acompaña del API 650. Son códigos que evidentemente tienen un costo, no están abiertos al público, como es el caso de las normas oficiales mexicanas, que estas son 100% gratuitas y son del dominio público, son de ustedes. Bueno, los actores principales, bueno, ¿quiénes son? Bueno, el día que les toque trabajar en una empresa, para los que no les toca todavía, busquen por favor sus derechos en la Ley Federal del Trabajo. La pregunta es, ¿por qué no empezamos primero con las obligaciones? Bueno, aquí está todo invertido, déjenme decirles. El detalle es de que en las normas oficiales mexicanas de la dependencia cuentan básicamente con obligaciones de dos tipos, nada más, son las que van a aparecer en todos los cuerpos de las normas. Normalmente es el capítulo 5, bueno, para el caso de la norma 20, lo que son las obligaciones patronales.
Y el 6, las obligaciones de los trabajadores. Por eso les digo, si ustedes quieren conocer sus derechos, váyanse directamente a la ley, tiene un peso mayor. Ya técnicamente hablando, para eso son las normas oficiales, dependiendo del alcance, comentado en términos de seguridad y salud en el trabajo. Por eso es muy importante conocer lo que son las obligaciones patronales. Sin embargo, tal vez en el futuro muchos de ustedes puedan ser representantes del patrón y ustedes tengan que cumplir precisamente dichas obligaciones. Bien. Y en el caso de los trabajadores, bueno, de hecho son pocas. En el caso de las patronales estamos hablando que son alrededor de 23 obligaciones y en el caso de los trabajadores 6. O sea, el peso mayúsculo, ¿quién lo tiene? El patrón justamente. Entonces, es muy importante que ustedes también sean empáticos cuando ustedes lleguen a estar en cualquier centro de trabajo laborando y plenamente cuenten con estos equipos dentro en el funcionamiento precisamente de sus procesos. Y algo más importante, en la norma oficial mexicana nos dice claramente que existen categorías. Categorías, esto en relación, no lo dice tácitamente, ya es un agregado de nuestra compañía, pero estamos hablando de acuerdo a la operación del equipo. ¿Y qué contiene? Es decir, estamos hablando que en la norma existen 3 categorías, 1, 2 y 3. Véanlo con el principio del semáforo, por eso pusimos el semáforo del lado derecho, en donde los de categoría 1 no representan un riesgo mayúsculo en su operación y por eso les ponemos un color verde. Los de categoría 2, estamos hablando que esos equipos son de mediano riesgo, sí representan un riesgo mayor, sin embargo se quedan en el color ámbar, color amarillo. Y finalmente los de categoría 3, ahí esos equipos son totalmente peligrosos. Su riesgo operativo es muy alto, por las razones principalmente del fluido contenido, por ejemplo puede ser amoníaco, incluso aire comprimido, pero alta presión, por ejemplo a una operación de 42 bar. Podemos tener un volumen pensando de 2,5 metros cúbicos, pero otro elemento para determinar que realmente sea categoría 3 es el dispositivo de alivio. Técnicamente se le llama dispositivo de relevo de presión, es decir, la válvula de seguridad o la válvula de alivio o un sistema que proteja precisamente al equipo. Y por eso le damos el color rojo. Estos equipos, por cierto, algo muy importante, son los únicos que requieren licencia de funcionamiento o lo que se le denomina el aviso. Los de categoría 2 y 1 no los exige la autoridad. Sin embargo, para efectos de sus auditorías, si ustedes llegan a tener cualquiera de estos 3 equipos, ustedes lo que deben hacer, si es así exigible como criterio interno, es tener precisamente dictaminados los 3, si los hay. Entonces, tomemos en cuenta, recapitulando, que sí existen equipos de acuerdo a su operación en términos del riesgo. 1, 2 y 3. Así de simple. Por cierto, lo que va a aparecer en la parte de abajo en azul, en color blanco, está relacionada principalmente con los criterios mandatorios de la norma oficial mexicana. O sea, no me lo saco de la manga, no, ya hay una norma, hay criterios de evaluación de la conformidad y por tanto hay que respetarlos. Que por cierto, cada norma oficial mexicana, bueno, creo que casi todas, ya cuentan con un procedimiento de evaluación de la conformidad y eso está relacionado con la siguiente diapositiva, precisamente de aquellas evidencias subjetivas cuando queremos evaluar la norma, que son principalmente para la demostración de la seguridad, por ejemplo, cuando se requieren evidencias físicas o documentales, o en el tercer caso, las entrevistas, las unidades de verificación, estamos facultadas para entrevistar a su personal, el personal que tenga mucho que ver precisamente en la operación, porque si no saben desde un principio justamente qué es presión, ya no continuamos con la entrevista. Eso es algo bastante importante. E incluso la conversión de unidades. No nos vayamos más lejos. Por cierto, el capítulo número 17 de esta norma,
que es capacitación, les dice exactamente los tópicos o los temarios precisamente del tema de la capacitación. Bueno, vamos con, aquí yo quise clasificar básicamente las no conformidades más recurrentes en la verificación de esta norma oficial mexicana. Documentales y físicas. Bueno, ya el de que de plano no pasa la entrevista, ¿qué le pasa? Pues va para atrás y tiene que mandarse a capacitación. Bien, empezamos con las documentales. La número 1, el centro de trabajo no cuenta con la memoria de cálculo y plano mecánico del propio equipo y del dispositivo de relevo de presión. Bueno, aspecto mandatorio, bueno, tiene mucho que ver el 9.1, 9.2 y 9.3 de la norma oficial mexicana, y ahí es donde nosotros a través de cálculos debemos demostrar que el equipo es 100% seguro. Aquí nos vamos a olvidar básicamente de cuestiones ambiguas como por ejemplo adecuado, es decir, la memoria de cálculo o los resultados son adecuados. No, aquí vamos a citar, ¿son o no seguros los espesores del equipo? Aquí, para que nosotros podamos apoyarnos en las pruebas de campo, nos basamos con un método volumétrico, que es a través del ultrasonido industrial, en donde se mide básicamente el espesor de placa de cada componente. Este lo llevamos precisamente a la memoria de cálculo y en base al código de fabricación elegido, normalmente elegimos el código ASME, en la sección 8, división 1, lo que hacemos es simplemente comparar el espesor medido en campo respecto al espesor calculado. Si el calculado es menor que el medido, estamos hablando que es el equipo 100% seguro, desde el punto de vista de la integridad mecánica. No estamos hablando de la norma todavía. Me refiero a la evaluación global. Estamos hablando de la evaluación técnica del equipo, en otras palabras, del material, del acero, sea el carbón o en su caso austenítico, es decir, acero inoxidable. Aquí tomen en cuenta que es primordial que el equipo cuente con esa memoria de cálculo y plano, subrayo y en rojo actualizado. No nos muestren la memoria de cálculo de hace 5 años. Sirve, déjenme decirles, pero no es el antecedente a priori en la evaluación de la conformidad. ¿Sí? Eso es para efectos de un rastreo técnico del equipo y de cada componente. Es a lo que me refiero. Bien, vamos con la número 2. El centro de trabajo no exhibe los procedimientos de operación, mantenimiento y revisión. La pregunta que, le hago siempre a los patrones, ¿cómo quieres una operación segura, eficaz desde el punto de vista de la calidad si no tienes procedimientos? Y no los hagas tipo ISO, porque normalmente un operario, son pocos los que tienen nivel licenciatura, estamos hablando que es de bachillerato hacia abajo. ¿Por qué no lo haces más gráfico? Y eso realmente te sintetiza la operación del equipo. Si requieres precisamente acciones asociadas a la revisión y al mantenimiento, hazlo precisamente con métodos gráficos. Es un cuestionamiento inevitable, pero que pues evidentemente el problema patronal, vamos a decirlo, es más actitudinal. Entonces, tomemos en cuenta que esta es otra precisamente no conformidad documental que nos llegamos a encontrar. Entonces, siempre cada equipo debe contar con su propio procedimiento de 3 tipos: operación, revisión y mantenimiento. Me baso en el aspecto número 11 de la propia norma. Bien, vamos con la no conformidad número 3. El programa de mantenimiento y calibración no está dirigido al dispositivo de relevo de presión. Rompamos nosotros básicamente un esquema mental, es decir, el paradigma. De hecho, Jonathan ya nos hizo mención acerca de ello, pero realmente, pues por lo menos abramos el paracaídas. Para futuros ingenieros, igualmente, cuando lleguen ustedes a la industria, rompan el paradigma de que la calibración es igual a mantenimiento. Totalmente falso. Desde el punto de vista del precepto legal, la calibración ya tiene una definición. Es la comparación metrológica respecto a un patrón.
Pero ¿por qué me dices que es mantenimiento? El mantenimiento coadyuva mecánicamente hablando al dispositivo a funcionar correctamente e incluye inspección visual. Eso también es muy, muy importante. Es decir, la válvula se manda al laboratorio, se desarma, se hace una inspección visual de todos sus componentes en base a su estado físico y grado de desgaste. Se pueden maquinar, se cambian piezas nuevas, se vuelve a ensamblar y se lleva precisamente al banco de calibración. Y con eso precisamente tenemos un dispositivo calibrado. Entonces, hay que tomar en cuenta que esa es una obligación patronal, antes que nada, de contar con un programa de mantenimiento y calibración, pero también dirígelo al dispositivo de relevo de presión. No solamente al equipo, sino también al dispositivo. Vamos con la número 4. Los registros, entre paréntesis, bitácoras, no contienen elementos suficientes para determinar las condiciones mínimas de seguridad. Bueno, resulta ser que para cualquier sistema de gestión bueno, creo que ustedes ya lo ven como una pirámide, ¿verdad? ¿Se los enseñaron así? Bueno, en la parte más baja, ¿qué hay? Registros. Sin la parte de registros no hay base, prácticamente no funciona el sistema de gestión. Si no hay registros, ¿cómo me voy a dar cuenta? El historial operativo, incluso de mantenimiento asociado al propio equipo. Entonces, pero me han de preguntar, bueno, sí lo tengo, pero algo muy importante, es una no conformidad muy recurrente. La norma cita claramente desde la operación, revisión y mantenimiento que ustedes agreguen el número de funcionamiento que otorga la dependencia a la bitácora. Bueno, si llevan ustedes un libro, pues por lo menos que esté impreso al frente. Es la manera en la que se rastrean precisamente esos equipos en el caso de siniestros, porque si lo hay, ¿con qué lo vamos a rastrear? Prácticamente no hay antecedente histórico. Entonces aquí es muy importante siempre visualizar de manera retroactiva, es decir, al pasado, porque eso genera realmente una excelente operación. Se los digo porque también, si no recuerdo la siguiente, hay un expediente de integridad mecánica y ese es el historial precisamente del equipo y de ahí le vamos a agregar, dependiendo de la categoría, registros. Bueno, el tema de la norma es el 18, por si lo quieren buscar. Exactamente, ¿qué es el expediente de integridad mecánica? Que es la quinta documental. Bueno, antes que nada, no hay expediente. Muchas de las ocasiones estamos hablando, lo digo con total veracidad, en el estado de Hidalgo aproximadamente el 80% de los servicios que hemos realizado, ¿qué creen? Partimos de la nada. Increíblemente. Empresas que compran equipos usados y cuando los compran les dan nada. Bueno, no nos cuesta mucho trabajo, para eso nos contratan, es una solución que le damos al problema de las empresas. Y esto implica básicamente también la generación de un expediente de integridad mecánica. Es aquí cuando se empiezan a vincular las áreas. De hecho, también mi compañero Jonathan habló de la vinculación de todas las áreas y aquí cuando también se vincula mantenimiento con seguridad. Aquí es donde deben estar totalmente mancomunados. Sus diferencias, bueno, pues hay que dejarlas de lado, pero es precisamente por los equipos y sobre todo cuando hablamos de una presión manométrica. Bueno, lo tienes, pero ¿qué crees? Después de 5 años de habértelo hecho, ¿has registrado? Nada. En el 9.3 de la norma, cuando hablamos de un equipo categoría 3, justamente, nos llegamos a encontrar de los resúmenes cronológicos. Bueno, no se trata de ponerle todos los registros al expediente, porque en 5 años a lo mejor me queda algo así. No, más bien la norma te cita claramente que es un resumen cronológico. Resume todo lo que has hecho exactamente. La periodicidad tú la das, no te la dice la norma, a final de cuentas, así como los periodos de calibración. Pero bueno, le sugerimos que una vez al mes, que bueno es, ¿sí? Entonces es muy importante que el expediente, bueno, 1 esté y 2, pues por lo menos úsalo si ya lo tienes. Y registra, y registra, y registra. Aquí sí es muy importante la labor cotidiana del registro. Bueno, todo un seguimiento.
Vámonos a las físicas, que son muy, muy interesantes también al respecto. Y nos encontramos básicamente con el dispositivo de relevo de presión, es decir, la válvula de alivio o la válvula de seguridad. Puede haber de diferentes tipos, dependiendo las condiciones operativas de los equipos, los fluidos incluso. Pero nos encontramos básicamente de que no muestra evidencia objetiva de haber sido calibrado u otorgado mantenimiento, es decir, válvulas que prácticamente se instalaron hace 5 años y han recibido nada de mantenimiento. Bueno, aquí es cuando precisamente vinculamos el aspecto de la evidencia documental con el aspecto de la evidencia física. Porque bueno, una cosa es muy fácil, ahí te va mi certificado de calidad de la válvula, sí, pero cuando vamos precisamente a sitio nos encontramos una válvula sucia, o sea que realmente tiene evidencia de no haberle dado mantenimiento durante determinado tiempo. Y por eso el rompimiento del paradigma. No es lo mismo calibración que mantenimiento. Bueno, y para no variar, la evidencia de calibración no se encontró. Entonces, aquí tomemos en cuenta un aspecto sí, fundamental que tiene, y bueno, y para eso se instala una válvula, y para eso se calcula, básicamente en su capacidad de desfogue, porque, bueno, en marcas, en modelos, las hay. Aquí tenemos que basarnos, por cierto, si quieren tomar nota, hay otra norma oficial mexicana que es la 093 ECOFI, que nos habla exactamente de las válvulas o los dispositivos de relevo de presión. ¿Sí? No nos sacamos de la manga absolutamente nada, no, hay un vínculo normativo y oficial en relación al tema de esas válvulas. Entonces, tomemos en cuenta que ahí está la información y bueno, es cuando nos encontramos un hallazgo. Bien, vamos a la siguiente. Bueno, cuando hablamos básicamente de la identificación del fluido, bueno, aquí han de saber ustedes que la norma oficial mexicana 020 se casa, se vincula con otras normas, la 22, la 18, la 26, de hecho vamos a mostrar otro hallazgo en relación a la 26, pero en el caso de la 18, bueno, el centro de trabajo debe tener un sistema de identificación de sustancias químicas, ya sea que adopte, por ejemplo, el rombo de seguridad o el rectángulo, cualquiera de las dos, pero que al final de cuentas, aquí es muy importante cuando es un equipo conteniendo un fluido ya peligroso, plenamente que tenga su rombo de seguridad, pero lo más importante, que tenga la identificación de acuerdo al riesgo en cada parámetro, es decir, si es inflamabilidad, si es reactividad, si es aspecto a la salud o en su caso el EPP. ¿Sí se acuerdan qué es el EPP? Claro, exactamente. ¿Qué equipo vas a utilizar de acuerdo al tipo de sustancia química? ¿Sí? Y resulta ser que en esta no conformidad nos encontramos que el equipo no tiene el rombo de seguridad. Esa es prácticamente muy típica, hasta que finalmente, bueno, se instala, pero no solamente es instalar el rombo por instalar, sino más bien debe haber un proceso de capacitación para entender exactamente los rombos que integran el de seguridad. ¿Sí? Estamos evaluando básicamente el aspecto del 12.1.2, inciso F. Bien, la número 8, bueno, resulta ser que al equipo también, en este hallazgo, no identifica el fluido de entrada y salida en la tubería. Nosotros, por cierto, comunidad de verificación, les pedimos solamente a la entrada y la salida 1 metro lineal con identificación del fluido. Nada más, no les pido toda la tubería, no. Ese es tema de la norma 26, pero por efectos de la norma 20 es muy importante que precisamente tomemos en cuenta que debe estar identificado. Bien, vamos con el número 9, es tal vez, bueno, técnicamente la de mayor peso que nos llegamos a encontrar, que durante el desarrollo de pruebas no destructivas, bueno, fíjense también a quién contratan, porque no todos son confiables, así como hay buenos y malos estudiantes, buenos y malos profesores, de hecho yo los tuve, fui profesor, bueno, creo yo, me considero de los buenos, inspectores en pruebas no destructivas, también hay buenos y malos, a pesar de que cuenten al menos con calificación o en su caso con certificación.
En todos los lugares se los van a encontrar, buenos y malos. Y resulta ser que su trabajo de inspección no fue contundente, es decir, bueno, antes que nada, el precepto que me pide la norma es contar con una evaluación a través de un método superficial y un método volumétrico. Podemos aplicar, por ejemplo, líquidos penetrantes como método superficial o partículas magnéticas. Ya en el caso del ultrasonido, básicamente lo pide por espesores, simplemente a través de un barrido A, que es una técnica igualmente para poderse calificar, pero algo se les pasa. La inspección visual es un método superficial y hasta cierto punto un método subsuperficial. No evalúa totalmente de fondo, sí es de forma, pero vamos a ponerle tantito fondo. Esto es técnicamente hablando. Es aquí donde se les pasa a los inspectores y resulta ser que cuando vamos a sitio, prácticamente, pues hicieron su trabajo, pero se les olvidó evaluar básicamente discontinuidades. Así les llamamos desde el punto de vista de los ensayos no destructivos. Entonces, aquí es muy importante que ustedes realmente se den cuenta, todo lo que esté en el metal es evaluable, en otras palabras. Sea en la parte cilíndrica, sea en la parte que está, por ejemplo, en las tapas, puede ser plana, puede ser semielíptica, puede ser toriesférica, pero resulta ser que se le pasó evaluar un cráter en el metal base. Para eso uno se certifica precisamente en inspección visual. Hay que llevar el equipo adecuado, porque incluso las figuras que vienen a continuación, no se alcanzará a apreciar desde la parte de atrás, se les puede compartir obviamente esta presentación, pero especialmente en este equipo que contiene amoníaco, es un equipo prácticamente de zozobra de otra empresa, lo compra, instálalo, vamos a ahorrarnos unos pesos, pero ya cuando evaluamos en sitio y le quitan prácticamente todo el aislamiento térmico, pues nos damos cuenta que está picado. Y al inspector se le olvidó evaluar la profundidad de esas picaduras. A esas hay que restársela respecto al espesor medido, el más pequeño. Y todavía nos vamos con un espesor más pequeño, y ese es el que llevamos a la memoria de cálculo. Y ese es el aspecto muy grave que puede poner en condición inminente de riesgo operativamente hablando al propio equipo y a los mismos trabajadores, al patrón y a las instalaciones. Otro caso, tenemos por aquí un equipo que se denomina el pit gauge. Este lo utilizamos principalmente para la inspección visual, pero sobre todo cuando tenemos varias discontinuidades, por ejemplo, poros, cráteres, a eso le llamamos nosotros discontinuidad, y las vamos a medir. Si, por ejemplo, nos estamos pasando de 5,16, un poro en la soldadura, va para atrás el equipo y se necesita reparar, pero resulta ser que nos encontramos reparadores, lo puedo decir de segunda, pero también hay de primera, que son los que cumplen precisamente estándares o en su caso los criterios de ASME, la sección 9, que nos habla acerca de lo que son los procedimientos calificados y los soldadores calificados. O si están trabajando en API, precisamente también hay procedimientos para reparaciones y sobre todo los inspectores en soldaduras. Es un trabajo en conjunto, no solamente es un soldador, no solamente es un comprador, no. Atrás de una reparación justamente encontramos una serie de expertos técnicos precisamente que nos ayudan a evaluar correctamente el equipo. O en su caso, cuando encontramos rayaduras en el metal, en el transporte el equipo puede sufrir demasiadas, pero también hay que evaluarlas. También, ahí es muy importante evaluar la profundidad. Es largo, ancho y profundidad, en otras palabras, cuando encontramos nosotros una discontinuidad. Eso de medir, créame que para mí es una misión en la vida, es una pasión, en otras palabras, ¿no? Incluso hasta medir propiamente un espesor que involucre un reto físico, porque muchas veces hay que hacer rapel y pues órale, vas para arriba y a medir los espesores. Hoy utilizamos otras tecnologías también, pero es muy importante medir el metal para saber exactamente esas discontinuidades, si son o no riesgosas para el equipo operativamente hablando.
Bueno, y la número 10, igualmente, es con la que concluyo esta presentación. Estaríamos hablando acerca del anclaje de los equipos. Bueno, estamos hablando que esos son equipos 100%, bueno, electromecánicos. Si tomo el ejemplo del compresor reciprocante, depende de una energía eléctrica para poder precisamente generar energía mecánica, pero la energía mecánica tiene una onda sinusoidal también. Resulta ser que el equipo puede moverse de su lugar, pero se le olvida al patrón. Y es cuando nos encontramos precisamente situaciones en las que nos encontramos la ausencia de anclaje. Increíblemente, pero llega a pasar. Bueno, si el equipo está provisto de un sistema de soporte, si son 4, en cada uno colócale precisamente un punto fijo para que no se te mueva, porque esto realmente te va a generar un riesgo. Y lamentablemente, muchas de las ocasiones, mecánicamente hablando, la fijación del equipo no es a través del anclaje, es a través de la tubería. Entonces, tomemos en cuenta que a través de estas 10 no conformidades típicas, que son básicamente las más señaladas en los procesos de evaluación de la conformidad, nos daríamos cuenta que realmente los equipos son riesgosos, operativamente hablando, pero depende de ti, depende del centro de trabajo, del trabajador, incluso de nosotros como verificadores, realmente atenuar esas condiciones inseguras, pero también hacerle ver al trabajador que puede cometer actos inseguros, que precisamente te puede generar esa condición insegura. Aquí lo que se trata es prácticamente bajar lo más posible a cero el riesgo. Muchas veces ya no es posible, no está de mí ni del trabajador, está del patrón, porque esto conlleva básicamente a recurso económico. La actitud patronal, bueno, hoy en día sí es muy importante decirlo, está cambiando. Lenta, gradual, pero está cambiando. Creo que los sistemas de gestión están apenas empezando a cambiar los paradigmas patronales, pero si tenemos evidentemente ahora nosotros una mala actitud, indudablemente esto no va a funcionar. Entonces, es muy importante que ustedes, como futuras generaciones, bueno, pues lleven precisamente este aspecto, porque estamos hablando que si es una actitud, es un esquema de valores, los cuales sí es posible implementarlos, porque los sistemas así lo desean, pero es más la sensibilidad patronal en relación al tema de cumplimiento de normas. Puede haber otras que apliquen al centro de trabajo, por cierto, y no todas aplican, dependiendo de la circunstancia, es decir, el tipo de industria. Sin embargo, aquí es muy importante que ustedes hagan ese proceso de sensibilización. Los invito también a que si ustedes tienen oportunidad de empezarse a capacitar desde hoy, puedan ustedes hacerlo a través de la página de internet del Procadist, que es la página de la STPS en relación al programa de capacitación a distancia, que son las siglas Procadist. Ahí van a encontrar precisamente toda una serie de cursos gratuitos, por cierto, los cuales les pueden ayudar en mucho a la formación, que si ustedes empiezan de hoy, créanme que me gustaría al menos verlos a muchos de ustedes en eventos internacionales. Tuve la oportunidad de participar en la ISO 9001, básicamente la versión que está asociada al IWA 4, al International Workshop Agreement, para escuelas, y realmente fue una experiencia formidable haber trabajado con gente extranjera y poder precisamente implementar esta norma que tiene múltiples beneficios precisamente para con una organización educativa. Y esto, bueno, pues si lo llevan ustedes a las empresas, créanme que todo va a romper prácticamente los paradigmas hechos anteriormente. Bueno, hasta aquí yo concluyo mi presentación. Les agradezco enormemente haberme invitado y estoy a sus órdenes.